El operón LAC. Las bacterias como Escherichia coli necesitan utilizar la glucosa para obtener la energía necesaria para su metabolismo celular. Cuando las condiciones en las que crecen se vuelven adversas, tienen la posibilidad de adaptarse para sobrevivir. Cuando la glucosa está ausente en el medio y en su lugar hay lactosa, la bacteria busca adaptarse de modo que activa una serie de genes que le permiten catalizar la lactosa para obtener glucosa. Estos genes están ubicados en un operón llamado LAC, que se conforma de una porción reguladora y genes estructurales. Este operón es inducible, puesto que siempre está apagado y solo se enciende cuando no hay glucosa. Dentro de la porción reguladora encontramos a PR, que es el promotor del gen regulador. R o LAC-I es el gen regulador que codifica el represor. PLAC es el promotor del operón y O es el operador. El operador es el lugar al que se une el represor, por lo que su regulación es negativa. Dentro de los genes estructurales tenemos a LAC-Z que codifica para beta-galactosidasa, LAC-Y codifica para permeasa y LAC-A codifica para transacetilasa. El operón está regulado por dos proteínas, la proteína activadora de catabolito o CAP y el represor LAC. La proteína CAP es un factor de transcripción que ayudará a la polimerasa a unirse al promotor e iniciar el proceso. Esta proteína no está activa por sí sola, necesita de una molécula llamada AMP cíclico, que detecta bajos niveles de glucosa. Por ello, no se activará si existe suficiente glucosa en el medio. Es decir, mientras más bajo es el nivel de glucosa, más alto es el nivel de AMP cíclico. El represor LAC detecta señales de lactosa. Se inactiva por la unión de un inductor, que en este caso es la alolactosa, que se produce por la acción de la beta-galactosidasa sobre la lactosa, transformando el enlace beta-glucosídico. ¿Qué ocurre cuando hay glucosa presente pero no lactosa? Al haber glucosa en el medio, AMP cíclico no se produce y CAP se inactiva. Al no haber lactosa y por ende alolactosa, el represor se mantiene unido firmemente al operador, impidiendo la unión de la RNA polimerasa al promotor y por lo tanto se reprime su transcripción. ¿Qué ocurre cuando hay glucosa y lactosa presentes? Al haber glucosa en el medio, la molécula AMP cíclico se mantiene a bajos niveles, por lo que CAP está inactiva. Sin embargo, por la presencia de lactosa, existe el inductor alolactosa. El represor se inactiva y la RNA polimerasa se puede acoplar al promotor, pero la transcripción es muy pobre. Si hay disponibilidad de ambas moléculas, se preferirá siempre el uso de la glucosa. ¿Qué ocurre cuando hay lactosa presente pero no glucosa? La activación del operón se da cuando los niveles de lactosa son altos y la glucosa se ha agotado. Al no haber glucosa, el AMP cíclico se produce en grandes cantidades y se une a CAP, provocando un cambio conformacional que le ayuda a posicionarse en el sitio CAP del DNA. Seguidamente, la RNA polimerasa se acoplará al promotor y empezará la transcripción. Una vez se ha transcrito y traducido los genes LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, comienza el catabolismo de la lactosa. La lactosa es un azúcar compuesto de galactosa y glucosa, unidos por un enlace glucosídico beta-1,4. En presencia de lactosa, la enzima beta-galactosidasa es la encargada de su hidrólisis, dejando libre la glucosa para su utilización como fuente de energía. A su vez, la lactosa es transformada por la beta-galactosidasa en su análogo alolactosa, cuyo enlace glucosídico es beta-1,6 y funcionará como inductor del operón. Esto quiere decir que la alolactosa se unirá al represor inactivándolo y permitiendo que la RNA polimerasa inicie la transcripción. ¿Qué ocurre cuando no hay lactosa ni glucosa? Al no haber glucosa, el AMP cíclico está a niveles altos, por ende CAP se mantiene unida al DNA. Al no existir lactosa, no hay presencia de alolactosa, por lo que el represor se mantiene activo y unido al operador, reprimiendo la transcripción del operón. Mutaciones. Estos ocurren cuando existen fallos que implican daños en el operón. Mutaciones en el operador OC.
Existe un cambio que hace que el represor nunca se una al operador. En este caso, el operón de la lactosa deja de ser un operón regulado y se vuelve constitutivo, ya que la polimerasa puede transcribirlo todo el tiempo. Mutación con un promotor disfuncional. El promotor no es capaz de reconocer la RNA polimerasa y el operón no puede ser transcrito. Este tipo de mutaciones actúan en cis y el operón va a estar apagado, es decir, lag negativo. Este operón funciona tanto en bacterias pero también en levaduras, y aquellas poseen dos genes, por lo que si se tiene uno de los genes de la lactosa dañado, se obtendrá un operón parcialmente positivo, es decir, lag positivo. Se puede presentar el caso en el que exista un represor lag mutado, es decir, una proteína represora mutada. Dependiendo del tipo de mutación, la proteína puede perder afinidad por el operador. El operón se vuelve constitutivo. El represor mutante no va a ser capaz de reprimir efectivamente al operón. También se da el caso en el que el represor no se une al inductor. El represor es capaz de unirse al operador, pero no se une al inductor. Es así que a pesar de que haya lactosa, esta no unión hará que el operón de la lactosa se mantenga apagado. También son denominadas como mutaciones superrepresoras. En copias, el superrepresor domina sobre el tipo salvaje. En el siguiente cuadro, en la primera fila, se puede observar que tanto el represor como el operador y la beta-galactosidasa están activos, es decir que los tres funcionan correctamente, por lo tanto van a tener un fenotipo wild type. Si no hay lactosa, no se va a producir beta-galactosidasa, es decir que las 5 moléculas basales se van a mantener. Si hay lactosa pero hay ausencia de glucosa, se produce beta-galactosidasa, es decir en este caso que el operón va a estar activo. En la segunda fila se puede observar que existe una mutación en el represor, es decir que aunque no haya lactosa se va a producir beta-galactosidasa, esto debido a que no hay nadie quien reprima el operón, y en presencia de lactosa también va a haber la presencia de beta-galactosidasa, es decir que en este caso el mutante va a estar constitutivamente activo. En esta tercera fila no funciona el operador, de manera que el represor no puede adherirse y por lo tanto se da la activación constitutiva de los genes de la lactosa. En la cuarta fila el represor y el operador están activos y funcionales, pero el gen que produce la beta-galactosidasa falla. Es decir, que en ausencia de lactosa no hay beta-galactosidasa y en presencia de lactosa tampoco se va a dar la producción de beta-galactosidasa. Ya que no actúa sobre la lactosa, no se produce el inductor, y si el inductor no se produce, entonces no hay eliminación del represor. En conclusión, este operón está constitutivamente apagado. Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por los mismos elementos de control, promotor y operador, y genes reguladores. El operón TRP es un grupo de genes que es empleado transcrito en conjunto que codifica por las componentes necesarias para la producción de triptófano. El operón TRP está presente en muchas bacterias, pero se caracterizó por primera vez en Escherichia coli. El operón está regulado de modo que cuando el triptófano está presente en el medio, los genes para la síntesis de triptófano no se expresan. Las bacterias, como E. coli, que tiene un ambiente amigable en nuestro intestino, necesitan aminoácidos para sobrevivir, ya que como nosotros necesita construir proteínas. Uno de los aminoácidos que necesita es el triptófano. El operón TRP incluye 5 genes estructurales, TRP, TRPD, TRPC, TRPB y TRPA, los cuales codifican para las proteínas triptófano sintetasa, que codifican enzimas necesarias para la biosíntesis de triptófano, junto con un promotor que es el sitio de unión de la ARN polimerasa y un operador que es un sitio de unión de una proteína represora. Los genes del operador TRP se transcriben como un ARN mensajero. También contiene un gen regulado represivo llamado TRPR. Cuando la E. coli se encuentra con baja concentración de triptófano, la proteína reguladora producto del gen TRPR no es capaz de unir
al operador de forma que el AR polimerasa puede unirse a la región promotora y se transcriben los genes del operón triptófano. Entonces habría una biosíntesis de triptófano. Por otro lado, cuando se tiene una gran cantidad de triptófano, el triptófano puede actuar como un represor para unirse al represor TRP activándolo, y esto con el fin de cambiar su configuración para que luego se pueda unir al operador en el operón. Y una vez que esta unión se dé al operador, entonces el AR polimerasa ya no puede continuar con la transcripción. Como se puede ver, se trata de una asa de retroalimentación. Al estudiar más profundamente el operón TRP, se encuentra que además del mecanismo de regulación represor-operador, existe otro mecanismo de regulación que se denomina regulación por atenuación. Al igual que la regulación por el represor TRP, la atenuación es un mecanismo para reducir la expresión del operador TRP cuando los niveles de triptófano son altos. La acción de la secuencia atenuada viene marcada por la presencia o no de triptófano en el medio. Si la concentración de triptófano es alta, el péptido guía se sintetiza con una totalidad, y mientras el ribosoma va traduciendo la secuencia 2, se transfiere a la secuencia atenuada y se forma la horquilla entre la secuencia 3 y 4. Esta horquilla impide la acción de la ARN polimerasa, interrumpiendo el proceso de transcripción y deteniendo la expresión de las enzimas sintéticas en un aminoácido que se encuentra en exceso. Si la concentración es baja, el péptido guía no puede formarse, porque dos de sus aminoácidos constituyentes son triptófano, por lo que el ribosoma, al llegar a esto codón, se detiene, dejando la secuencia 2 libre, el tiempo suficiente para que se transcriba la secuencia 3, y entre ambos forman una horquilla que, a diferencia de la formada por la secuencia 3 y 4, no impide la unión de la ARN polimerasa, permitiendo la expresión de los genes estructurales.